Estamos todos enterados de lo que sucedió sábado anoche en Olavarría. Enseguida vamos a estar entrevistando a periodistas que estuvieron ahí presentes y a otro periodista que hizo hoy uno de los análisis más agudos sobre lo sucedido. Pero antes, con José Nathanson, una mirada distinta para entender un poco este increíble fenómeno de lo que eran los redonditos de ricota, hoy son los fundamentalistas del aire acondicionado. Con nosotros José Nathanson. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Muy Efectivamente, buenas noches. para tratar de entender cómo puede ser que haya 200, 300, nunca sabremos, 350, se dijo, hasta 400.000 personas convocadas en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, efectivamente en procesión cuasi religiosa hacia Olavarría. Hay que entender un poco, me parece a mí, el origen de los redondos de ricota, de la banda liderada por el Indio, que nace en la dictadura, pero digamos graba su primer disco, edita su primer disco en el 85, es este, Gulp. Ahí estamos escuchando La Bestia Pop, uno de los grandes temas de Gulp, en un momento en que la banda pasa de ser una banda de sótano, liderada por dos, casi diríamos, intelectuales burgueses y cobolches, como son el Indio y Sky, y comienza un proceso de masivización muy importante y muy acelerado. Este disco, Gulp, es un disco muy luminoso, es un disco que coincide casi con el espíritu de destape del alfonsinismo. Recuerdo haber hecho Pogo en los comienzos de la democracia, sí, para tener una idea de cómo crece, de haber hecho Pogo la única vez en un cine que ya no existe más, en Lima, cerca de Constitución, un cine sin butacas, vacío, un lugar donde habremos ido esa noche 600 con personas. Los Redondos. Con Los Redondos. Bueno, yo los agarré, ya que estamos en términos personales, un poquito más tarde, cuando todavía esto es difícil de transmitir ahora, pero todavía no había internet, todavía uno no podía googlear Redondos y entender qué eran. Yo estaba en el colegio en ese momento, el colegio secundario, y era algo como un poco misterioso. Uno compraba los discos, tenían esto de que no daban entrevistas, de que vivían recluidos, de que tenían una política de autogestión de sus propios recitales y discos, no tenían compañía discográfica, etcétera. Bueno, el fenómeno de masivización fuerte de Los Redondos se produce con este disco, que es La Mosca y la Sopa, disco del 91, que lo lleva a hacer una serie de shows en obras y un par de años después, en el 93, a hacer su primer gran show de estadio en Huracán. La Mosca y la Sopa es el disco de Los Redondos que produce, por un lado, la masivización y por el otro lado, el inicio del desborde. Es en obras en el 91, cuando muere Walter Bulacio, que muere asesinado por la policía antes de entrar a un recital de Los Redondos. Ahí estamos viendo La Mosca y la Sopa. Sí, este es el segundo. No, este es el cuarto. Viene Gulp, Un Bayón para el Ojo Idiota, Octubre, que es el disco más político, Un Bayón para el Ojo Idiota, y después La Mosca y la Sopa. Ahora, este es el disco que los hace masivos. Es en el 91, es en el momento de mayor auge de la convertibilidad. No es casual que es un disco muy vendido, igual que el disco más vendido de la historia del rock, que es El Amor Después del Amor, que es de un par de años después, del 92 al 93, de Fito Páez. Quiere ser un momento de boom de consumo en la Argentina, donde al mismo tiempo empieza a notarse y a aparecer la fractura social de la Argentina, ¿no? Los jóvenes, sobre todo suburbanos, que empiezan a quedar excluidos por el modelo de la convertibilidad, digamos. Esto es lo que interpreta el Indio y esto es lo que a mí me parece la gran inteligencia del Indio. El Indio supo, digamos, sin caer en la demagogia, sin convertirse yo en la renga, digamos, sin gritarle al Che Guevara, supo interpretar el arco de la democracia argentina, desde ese disco luminoso de la recuperación de la democracia que fue Gulp, hasta este último disco, que es Momo Sampler, que es un disco mucho más oscuro, mucho más denso, lleno de sintetizadores, un disco con letras todavía más encriptadas que las letras del Indio. Eso te quería preguntar. Sí. ¿Pensás que influyó mucho en la popularidad inmensa que tuvieron y siguen teniendo sus letras? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque son letras muy particulares, yo decía, muy intrigantes, muy encapsuladas, que al mismo tiempo logran conectar con algo sin caer en la demagogia. Eso es para mí el dato a subrayar de la poética del Indio, que es un tipo que nunca hace concesiones a la demagogia. Y uno puede decir, el Indio, que hereda el fenómeno de masivización de Los Redondos, Sky sigue tocando, pero en otros ámbitos más chicos, hereda la masivización, no hace concesiones artísticas. Yo decía, no se convierte en la renga o en Ataque 77, es el padre del rock chabón o del rock barrial. Ahí está La Barces, que sabe mucho del tema, es uno de los primeros conceptualizadores de esto. Yo creo que contra su pesar, a pesar suyo, al mismo tiempo que marca una distancia enorme. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver un tipo de ahora tiene casi 70 años, de 60 años, un intelectual bohemio? Sky había estado en el Mayo francés. ¿Qué tiene que ver eso con las masas suburbanas de pibes fracturados por la política económica del menemismo? Bueno, a pesar de eso, el Indio se convierte en el gran intérprete de esa época, sin hacer concesiones artísticas, pero sí capitalizando
el fenómeno de masivización en términos económicos de lo que significan los redondos, digamos. Uno podría decir, no lo explota artísticamente, pero sí explota comercialmente, el fenómeno de masivización de los redondos y después el fenómeno en el que se convierte él mismo. Ahora uno podría decir, bueno, esto deriva en lo que fue el episodio de ayer, en un indio que puede, digamos, controlar artísticamente lo que está haciendo, pero no controlar el desborde de su propia organización. Y eso nos lleva, Marcelo, a una última cuestión que por ahí es la conclusión de esta columna, que es la siguiente. Se pueden hacer espectáculos masivos de masas, en los que va mucha gente. Los Rolling Stones en Copacabana del 2006. Hoy Greenbank contaba, fue uno de los organizadores, ¿no?, de esto, sin un solo incidente serio. Nada. 1,5 millones de personas en un país como Brasil, un país que no es menos desigual ni es menos violento que la Argentina. Ahora, digamos. Contaba, entre otras cosas, hubo todo un trabajo previo, entre tantas cosas, en las favelas. Sí. Hubo pantallas y sonido que permitían seguir contener, insisto, 1,5 millones de personas, los Rolling Stones 2006 en Copacabana, y no hubo incidentes. Ayer, el sábado, mejor dicho, hubo 200, 300.000 personas en Olavarría y hubo 2 muertos. Y quizás, y este es el último punto, un último comentario sobre esta idea de esta dimensión de megalomanía del indio. Es decir, ¿por qué no hacer 3, 4, 5 shows? Por ahí ya tiene casi 70 años, no le da el cuero físico para hacerlo, sabemos que está enfermo. Ahora, por ahí, repartiendo esto en estadios por diferentes lugares del país, etcétera, se podría haber pensado de otra manera. Lo pueden discutir con la mesa. Ahora, evidentemente para mí hay una dimensión de ego del indio, que es lo que llevó a hacer un show sin garantizar desde la organización y obviamente desde el Estado, la que responsabilidad. Es, por supuesto, la responsabilidad última sobre la vida de los ciudadanos, la tragedia del sábado. Una breve pausa y seguimos con este tema, con 2 periodistas que estuvieron ayer en el recital y Pablo Labarces analizando desde distintas miradas el fenómeno.